Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 2 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar viendo el tema campos eléctricos. Esto se encuentra en el libro Serre-Jewett, en el capítulo 23. Los contenidos del día de hoy serán las propiedades de cargas eléctricas, objetos cargados mediante inducción, la ley de Coulomb, partículas en un campo eléctrico de una distribución de carga continua, líneas de campo eléctrico y movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Primero, vamos a empezar viendo propiedades de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas se determinan por la presencia o la ausencia de electrones en las partículas cargadas. Otra propiedad es que las cargas eléctricas las cargas opuestas se atraen, mientras que las cargas iguales se repelen. Esto se mide porque las cargas van a tener o carga positiva o carga negativa. Y finalmente, en un sistema aislado, las cargas se conservan. ¿Okay? Hay diferentes maneras de cargar los objetos, y para eso hay que entender que hay diferentes tipos de materiales. Están los materiales conductores, los materiales aislantes y los materiales semiconductores. Como el nombre lo indica, los materiales conductores son los que permiten el paso de carga o permiten ser cargados fácilmente y permiten el paso de corriente dentro de los materiales. Los materiales aislantes, por otro lado, son los que son más difíciles de cargar y no permiten un paso adecuado de corriente, mientras que los materiales semiconductores permiten el paso de corriente si y solo si se comprueban ciertas condiciones para que la corriente pase por ahí. Una de las maneras de inducir carga es mediante el método de inducción, que es inducir carga eléctrica sin contacto directo. En el lado derecho de la diapositiva tenemos un proceso básico de cómo poder inducir carga. Empezamos por tener una esfera conductora neutra con igual número de cargas positivas y negativas. En este caso, le acercamos una varilla cargada y los electrones se distribuyen. Cuando esta varilla cargada negativamente se le acerca al lado izquierdo de la esfera, esto hace que los electrones o la carga negativa de este material metálico se vayan hacia la derecha. Si conectáramos esta esfera a tierra, vamos a ver el comportamiento que los electrones o el exceso de carga negativa de la esfera se va a fugar, se va a transmitir hacia la tierra. Y lo que vamos a terminar es que vamos a tener un exceso de carga positiva dentro de la esfera, pero en el sistema como tal, el sistema está, entre comillas, en equilibrio. Una vez que retiramos la varilla, los electrones restantes se van a redistribuir a lo largo de la esfera en una distribución uniforme. Pero ahora, como los electrones de la varilla se fueron y terminamos con los electrones restantes de la esfera, esto significa que vamos a tener un exceso de carga positiva. Y eso es lo que conocemos como la carga por inducción, ya que sin necesidad de hacer contacto físico, la esfera quedó cargada positivamente debido a que se le acercó una carga negativa que hizo que el sistema como tal se deshiciera de el sistema como tal, específicamente la esfera y los electrones dentro de la esfera, se deshiciera de ciertas cargas. Algo importante en relación a cómo se comportan las cargas, hay que entender la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la ley de fuerzas entre partículas cargadas eléctricamente. Y esta la podemos describir según la ecuación que tenemos en pantalla, donde la fuerza de una partícula 1 sobre una partícula 2 es igual a una constante eléctrica, que la llamamos como la constante de Coulomb, por Q1, que es la carga de la partícula 1 por Q2, la carga de la partícula 2, todo esto dividido entre R al cuadrado, donde R es la distancia entre las dos partículas, medida en metros. La fuerza como tal es una cantidad vectorial, por lo tanto, esta fuerza siempre va a tener la dirección de el vector de distancia entre la carga número 1 y la carga número 2.
Aquí en la parte de abajo de la diapositiva, además, tenemos la diferente carga y masa de diferentes partículas que pueden tener cargas eléctricas, electrones, protones y neutrones. En este caso, vemos aquí como el electrón, que es una partícula básica, tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb de carga, mientras que el protón tiene una carga de más 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso significa que el electrón y los protones, que los electrones y los protones están igualmente cargados, pero igualmente cargados en magnitud, pero con polaridad opuesta. Por otro lado, si comparamos la masa, vemos que los protones y los neutrones tienen la misma masa o muy parecida, mientras que los electrones son significativamente más ligeros que las otras partículas. Algunas observaciones de la ley de Coulomb es que hay que observar que si ambas partículas son del mismo signo, esta va a ser una fuerza de repulsión. Y esto lo vamos a ver cuando la magnitud de la fuerza generada vaya a ser positiva. Si son cargas con signos opuestos, esto me va a dar que va a ser una fuerza de atracción y vamos a ver cómo esa magnitud se vuelve negativa. Y otras observaciones, por ejemplo, es que recordando la tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce una partícula, digamos que sea la partícula 1, sobre la otra, la partícula 2, es igual y opuesta a la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. Es decir, que F1,2 va a ser igual a menos F2,1. Además, algo importante que vamos a tener en cuenta a la hora de estudiar sistemas electrostáticos es que van a cumplir con la propiedad de superposición, donde la fuerza total sobre una partícula la podemos expresar como la sumatoria de todas las fuerzas individuales. Es decir, que si tenemos un sistema con 4 partículas, la fuerza sobre una de esas partículas va a ser igual a la sumatoria de la fuerza con la segunda partícula, con la tercera, más la fuerza con la cuarta. Muy bien. Entonces, considerando esto, vamos a partir al siguiente tema, que es la partícula y cómo se miden los campos eléctricos respecto a una partícula. Para medir un campo eléctrico que ejerce una carga, lo tenemos que medir respecto a una carga de prueba. Es decir, si nosotros tenemos una carga que vamos a considerar nuestra fuente, vamos a colocar una carga de prueba que le vamos a llamar Q0 a este punto acá. Y lo que vamos a tener es que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga de prueba. Al hacer esta división, lo que vamos a tener es que el campo eléctrico lo podemos medir como la constante de Coulomb, todo esto multiplicado por la carga de mi fuente, dividido entre el radio al cuadrado, donde esta R es la distancia entre la carga y la posición en donde yo estoy colocando mi partícula de prueba, la posición desde donde yo estoy midiendo mi campo eléctrico. Una partícula va a generar el campo en cualquier punto a su alrededor, ya que ese campo se va a expandir de manera radial a lo largo que se aleja de la partícula. Por lo tanto, también podemos utilizar el principio de superposición, donde si nosotros tenemos un sistema con varias partículas, nosotros podemos medir el campo eléctrico total sobre cualquiera de los puntos si sabemos la posición y si sabemos la carga de cada una de estas partículas, ya que podríamos obtener el campo eléctrico total como la constante de Coulomb multiplicado por la sumatoria de la carga de cada partícula dividido entre la distancia de cada partícula al cuadrado respecto al punto donde estamos midiendo nuestro campo eléctrico. Este es el caso en el que un campo eléctrico lo estamos midiendo respecto a una partícula puntual. ¿Qué pasa cuando una partícula no es puntual? Pues tenemos el caso de una distribución de carga continua.
Cuando la carga no se expresa como una partícula, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la integral de Q, que es el diferencial de carga, todo esto dividido entre R al cuadrado, la distancia entre el punto donde yo estoy midiendo y la distancia desde el punto donde yo estoy midiendo al cuadrado. Y en este caso, dq lo vamos a poder expresar según la geometría del objeto cargado. Y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Si nuestro objeto es un objeto sólido que tiene volumen, podríamos expresar dq como la densidad de carga del objeto multiplicado por el diferencial de volumen. O si el objeto es un objeto superficial, podemos expresar el dq como la densidad superficial por el diferencial de área. Y por último, si el objeto es una línea, podemos expresar dq como la densidad lineal de carga multiplicada por el diferencial de línea de este objeto. Algo que hay que considerar a la hora de analizar los campos eléctricos es que los campos eléctricos generan líneas de campo eléctrico. Y en este caso, las líneas de campo eléctrico las vamos a estar pensando como que una carga puntual positiva o una carga distribuida positiva van a generar líneas de campo radiales hacia afuera. Es decir, que desde nuestra carga, las líneas de campo van a estar saliendo de nuestra carga. Mientras tanto, para una carga puntual negativa o una carga de distribución negativa, las líneas del campo van a ser radiales hacia adentro, es decir, que el campo eléctrico se va a dirigir hacia la carga. Esto es importante conocerlo porque nos va a permitir conocer cuál es la dirección, cuáles son los vectores de movimiento del campo eléctrico, ya que de esta manera siempre podemos saber de que el campo eléctrico va a estar saliendo de las cargas positivas y entrando a las cargas negativas. En este caso, todo este análisis también nos permite entender el movimiento de las partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Por lo que tenemos lo siguiente. Si recordamos, la fuerza eléctrica la podemos determinar como la carga de prueba que tenemos multiplicado por el campo eléctrico que genera esta carga. Por definición, también sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si nosotros despejamos la primera ecuación, vamos a tener que la aceleración de cualquier partícula va a estar determinada como la carga de esa partícula multiplicado por el campo eléctrico generado, todo esto dividido entre la masa. Y por lo tanto, esta va a ser la aceleración de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Entonces, a lo largo de esta presentación, lo que aprendimos fue el comportamiento básico de las partículas dentro de un campo eléctrico. Y lo más importante es cómo se comportan estas partículas y cómo generan fuerzas una con otra mediante la ley de Coulomb, y también cómo se comporta el campo eléctrico de una partícula y cómo lo podemos medir a lo largo de una distribución de carga. Con esto en mente, ya terminamos las diapositivas del día de hoy, ya terminamos la lectura del día de hoy. Espero que podamos vernos en clase para realizar diferentes ejercicios. Muchas gracias.